Hola, buenas tardes, soy Mario Alberto Camacho Zamora y hoy les vengo a presentar parte de mi equipo con quien estoy trabajando Enrique Alfaro y Brian Rosado, el examen de la unidad 3, el examen B del filtro pasabajos activo. Ok, la finalidad de este examen es implementar un filtro pasabajos de segundo orden con coeficientes Bessel con una configuración Sallen-Key que sea con una ganancia 1 y una frecuencia de corte de 15 Hz. El circuito se implementará con dos capacitores, uno de chico de 0.35 microfaradios y uno grande de 0.68 microfaradios. Estos fueron calculados por medio del diseño del circuito. También cuenta con dos resistencias, un amplificador operacional como seguidor de voltaje, una tarjeta MyDAC y la aplicación Elvis. Ok, los filtropasabajos son aquellos que introducen muy poca atenuación a las frecuencias que son menores que una determinada, llamada frecuencia de corte. Las frecuencias que son mayores que las del corte son atenuadas fuertemente. Los filtros de pasabajo pueden ser construidos usando resistencias con condensadores o inductores. Un filtro de pasabajo compuesto por una resistencia y un condensador se llama denominado filtro RC de pasabajos, y un filtro de pasabajos con una resistencia y un inductor se denomina filtro de pasabajos RL. En este caso tenemos en este examen que es un RC. Ok, el diseño del circuito es el siguiente. Aquí tenemos lo que es principalmente tenemos que tener las características del diseño, que tenemos que la frecuencia de corte es de 15 Hz, tenemos que la ganancia es 1, los coeficientes son tipo Bessel y es de segundo orden. Ok, entonces vamos a tener que los coeficientes del denominado la función de transferencia, donde tenemos que la variable compleja, bueno, la siguiente ecuación vamos a tomarla como la siguiente, que la variable compleja es al cuadrado más el a multiplicado por la variable compleja más b, en donde tenemos que nuestro coeficiente a es igual a 3, en el caso porque es segundo orden tipo Bessel, y la b es igual a 3. Y tenemos lo que son los siguientes coeficientes, 3 y 3. Entonces vamos a tener que calcular con los valores normalizados. Para este diseño tenemos que la resistencia 1 y la resistencia 2 es la misma, y la resistencia n también, y la vamos a dar el valor de un ohm. Tenemos que el capacitor 1 es diferente al capacitor 2 y la ganancia pues es igual a 1. Para calcular lo que es el capacitor 1 vamos a tener la fórmula 2 entre A, lo sustituimos a, tenemos 2 entre 3 y esto nos da que es 0.666 faradios. En el caso del capacitor 2 la fórmula es A entre 2B, sustituimos y tenemos de resultado 0.5 faradios. Ok, entonces para el factor de impedancias nosotros seleccionamos lo que es el 10 elevado a la 4, el cual vamos a utilizarlo para conseguir los valores no normalizados, que es la multiplicación del factor de impedancias por las resistencias. Bueno, para calcular la resistencia se multiplica por el factor de impedancia, el normalizado por el factor. Tenemos que en cada resistencia son 10 kilos ohms, y en caso de los capacitores viene siendo el, el capacitor normalizado entre el factor de impedancia multiplicado por 2pi y la frecuencia de corte. Este nos daría para el capacitor 0.70, bueno, 0.7 microfaradios, y tenemos que en valores comerciales el más cercano es 0.68 microfaradios. Ok, entonces para el armado o la creación de nuestro circuito va a ser el filtro con topología Sallen-Key, la cual
es la siguiente, en donde tenemos un seguidor de voltaje, bueno, un amplificador seguidor de voltaje. Tenemos las dos resistencias. Tenemos que la entrada inversora están junto con el capacitor 2, y este capacitor 2 está entre la resistencia 1 y 2, mientras que el capacitor 1 y la resistencia 2 está conectada a la entrada no inversora, y el capacitor 1 va directamente a tierra. Y acá a nuestra derecha tenemos lo que es el simulado de frecuencia en barrido de este circuito, en donde vemos que es un tipo Bessel, en donde podemos visualizar la forma característica en que se presenta una forma plana en la banda de paso, mientras que en la banda de transición está descendiendo lo que es la respuesta en frecuencia, y tenemos lo que es la respuesta en la fase lineal en la misma frecuencia de corte. Aquí se llega a desfasar lo que son 56 grados. Ok, en la simulación tenemos lo siguiente, es que al meterle lo que es un voltaje con una frecuencia de 0.8 Hz, tenemos que se llega a desfasar muy poco, no se llega a presentar ningún desfase y no se pierde lo que es alguna amplitud del voltaje de entrada. Mientras que a una frecuencia de 15 Hz tenemos lo que hay una poca desfase y se pierde un poco de amplitud. Esto sucede apenas lo que es la frecuencia de 15 Hz, que es la frecuencia de corte. Ahí entra lo que es la frecuencia, bueno, en la banda de transición al inicio. Mientras que a una frecuencia mayor de una de 50 Hz se llega a desfasar, a tener un mayor desfase, y se llega a perder demasiado la amplitud, o sea que ya se llega a filtrar la señal. Desde un voltaje de entrada de 1, pues podría llegar a un voltaje de salida menor del 50%, del 70%, porque se está filtrando la señal, teniendo lo que es una frecuencia mayor a la frecuencia del corte. Ok, aquí tenemos lo que es el diseño del circuito ahora con los valores comerciales junto con sus barrido de frecuencia. Tenemos que es el mismo tipo de filtro, nomás que se llega a tener diferentes frecuencias o desfases, pero pues nomás se llega un poco de diferencias debido a que varían muy poco los valores. Ok, se realizó lo que es el procedimiento experimental del circuito. Aquí tenemos el diseño del circuito junto con nuestro MyDAC, en el que conectamos de la siguiente manera. Tenemos las fuentes de alimentación para alimentar el amplificador operacional. Tenemos las señales de entrada para leer lo que son las señales de entrada y de salida. Y con ello podemos hacer lo que es bueno, en el siguiente tenemos las evidencias de la construcción del circuito junto con el MyTag. Y ahora sí, en la siguiente tenemos lo que son los resultados de la barrido de frecuencia, que viene siendo lo mismo que lo simulado. Y con ello tenemos que se llegó a lograr el objetivo del examen. Ok, en conclusión tenemos que un filtro pasabajo es aquel que deja pasar las frecuencias bajas que están antes de la frecuencia de corte, y el filtro que use coeficientes Bessel veremos una banda de paso plana y un cambio de fase lineal. Aunque la banda de transición de este tipo de filtro sea muy grande, esta puede ser mejorada cambiando el orden del filtro, ya que en cuanto más alto sea el orden, más se acercará a un filtro ideal. Además, siempre es importante tener claras las especificaciones del filtro, ya que como sabemos, esto dependerá de la aplicación. Un factor muy importante a la hora de implementarlo experimentalmente es tomar los valores comerciales tanto de resistencias como de capacitores para poder lograr un resultado parecido. Muchas gracias por su atención, y esto sería todo.